Tengan ustedes muy buenos días, alumnos del nivel B, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos nuevamente y bueno, vamos a iniciar nuestro tema número 15, en el cual vamos a hacer la primera parte de análisis pragmático en un texto, ¿no? ¿Qué cosa es eso, mis? Bueno, no es tan difícil como suena, pero está bastante interesante el tema, ¿ya? Vamos a hacer algunos temas nuevos también, a diferencia del año pasado. Bueno, entonces empezamos, ¿ya? A ver, para empezar, ¿qué cosa es el análisis pragmático? Que seguramente es la pregunta que te has hecho. Bueno, un análisis pragmático es el estudio del lenguaje puesto en uso. En este caso vamos a ver cómo los pequeños textos que vamos a ver vinculan a un contexto y a una situación comunicativa concreta, ¿no? Para ello vamos a considerar tres elementos importantes. En primer lugar, la sintaxis, ¿no? La sintaxis, por ejemplo, es el modo en el cual se combinan y se ordenan las palabras y las expresiones dentro del discurso, así como la función que cumple, ¿no? La forma en cómo uno habla, el modo, el tono, todo eso es estudiado por la sintaxis. Luego viene la semántica. La semántica va a estudiar el significado de las expresiones lingüísticas. Es decir, eh, primero en el momento en que yo leo, me imagino incluso el tono de la voz. Luego evalúo el significado de las palabras, ¿no? Tengo que conocer su definición correcta. Y finalmente viene la pragmática, que va a estudiar el lenguaje en relación con el usuario y las circunstancias de la comunicación. Es decir, vamos a encontrar situaciones, ¿no? Situaciones dentro de un contexto. A diferencia de las lecturas que hemos visto en el bimestre pasado, en el cual ustedes aprendieron a identificar el tema, el título, la idea principal, ¿no? Acá vamos a ver situaciones de contextos, ¿no? Situaciones que se dan dentro de un texto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Eh, todo, todo análisis pragmático presenta un contenido, es decir, un mensaje, y una característica formal de un texto nos va a permitir a nosotros inferir una serie de circunstancias que se han generado, ¿no? Cuando nosotros vamos viendo las imágenes o vamos leyendo el pequeño texto, vamos a imaginarnos en nuestra mente bajo qué circunstancias posiblemente podrían encontrarse. Y una vez que tú visualizas eso en tu mente, ¿no? El momento en el cual sucede, vas a ver cómo incluso cuando tú lees en tu mente se va a grabar un tono de voz, se va a grabar una expresión, incluso podrías hasta imaginarte al personaje cómo lo diría, bajo qué aspectos lo diría, molesto, triste, amargo, un tono de voz alto, un tono de voz suave, ¿no? Luego vas conociendo el significado de las palabras y finalmente lo ubicas, que es lo que hemos visto justamente en este pequeño esquema de acá. Vamos a ver un ejemplo. Dice lo siguiente, ¿no? CITEC investigaciones, investigaciones telefónicas, infidelidad, engaños, el celular dice todo. Averiguación de titulares de celulares, identificación de números fuera de guía, detalles de llamadas y SMS. Búsqueda de datos, informes, seriedad y confiabilidad. Entonces, según esto que hemos visto acá, ¿quién sería el emisor? A ver, ponte a pensar un poquito. Entonces el emisor sería la agencia de detectives. Yo lo voy a poner con rojo para saber que esa es la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿quién sería el receptor? El cliente, ¿no es cierto? El cliente o incluso el público. Bueno, aunque más que todo sería el cliente, ¿no? Para las personas que están interesadas. Porque justamente es el cliente la persona que necesita de esos servicios. Ahora, ¿cuál es el propósito? En este caso, el propósito de esta agencia de detectives es promocionar su servicio, ¿no? En este caso, el de detective, ¿no? Entonces, podemos ver ahí
los componentes de un análisis pragmático, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es analizar? Ya hemos visto los componentes, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es analizar? Bueno, vamos a leer, aunque no se ve muy bien porque cuando uno agranda la imagen, ¿no? Pero te lo voy a leer, ¿ya? Es un cómic de Mafalda y dice lo siguiente, ¿no? Si tú observas de repente, agrandas la pantalla, ¿no? Al parecer hay una tienda. Entonces dice, el señor le dice, hola, ¿cómo te llamas? Y la niña responde, Mafalda. Qué bien, ¿y vas a la escuela? Mafalda le responde, sí, claro. ¿Y usted paga todos sus impuestos? Luego la mamá se va un poco avergonzada y Mafalda le dice, ¿pero qué, no? Él empezó a hablar de sus obligaciones. Entonces, vamos a analizar un poquito esto de acá, ¿no? Vamos a analizar. A ver, por ejemplo, en la primera pregunta me dice, ¿en qué lugar se desarrolla el diálogo? ¿No? Si nosotros regresamos y agrandas quizá un poco la pantalla, por acá como que se ven zapatos, ¿no? Entonces podría ser una zapatería o podría ser de repente cualquier lugar público, ¿no? No sé, un centro comercial, ¿no? Entonces ya tenemos una respuesta. Luego dice la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, en este caso podemos ver que es una circunstancia en el cual pues es un encuentro casual que se da en la calle entre Mafalda y una persona adulta, ¿no? Ahora viene la pregunta del millón. Mira acá. ¿Te parece correcta la respuesta de Mafalda? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, te voy a dejar pensando. ¿Crees que para ti fue correcto que Mafalda le responda a esa pregunta? O sea, imagínate, ¿no? ¿Cómo están sus estudios? Bien, y usted paga sus impuestos, cheque, ¿no? Entonces, vamos a ver acá de que estamos analizando un caso, ¿no? Y hay dos tipos de análisis, el análisis subjetivo y el análisis objetivo. El análisis subjetivo se da cuando se expresan juicios de valor, es decir, opiniones o comentarios de carácter personal. ¿En cuál de las tres preguntas se ha dado este tipo de análisis? Claro, en la tercera, porque quizá para algunos de los que están escuchando el video les pareció correcto, está bien, pues es Mafalda le está preguntando, ¿no? O a otros de repente les pareció incorrecto, irrespetuoso, y cómo es posible que esta niña haya dicho semejante pregunta, ¿no? Entonces, ese es un análisis subjetivo. Ahora, el análisis objetivo se da cuando se exponen datos o hechos sin expresar una opinión personal, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 1 y en la pregunta 2 no había una opinión personal porque había una respuesta concreta. Entonces, esa es la diferencia entre el análisis objetivo y el análisis objetivo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice lo siguiente. Creemos que San Marcos es la primera universidad de América y México la segunda, porque ambas cumplieron el requisito de fundarse con real cédula y bula pontificia confirmatoria. La de San Marcos fue creada por la Real Cédula del 12 de mayo de 1551 y la de México por la Real Cédula en Toro el 21 de septiembre de 1551. Pregunta. ¿Quién crees tú que es el probable autor del texto? Pero también te dice por qué. ¿Podrá ser un literato? No, porque el literato se encarga pues de analizar y escribir literatura, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es un literato. Un sociólogo, tampoco, porque el sociólogo estudia pues a los componentes de la sociedad, ¿no? Comportamientos, características, etcétera. Podría ser un rector, un tutor o un historiador. Ahora, si tú te das cuenta en el texto y quizá ya tienes la respuesta, te están dando datos precisos o fechas.
Por lo tanto, yo puedo decir de que el probable escritor es un historiador. ¿Por qué? Nuevamente te respondo, porque te están dando datos cronológicos, ya te están dando fechas. Por eso yo puedo asumir que este historiador investigó la historia y dentro de la historia de algo está la fundación. Pasamos al tercer caso. A ver, observa la imagen. Dice, soldados, ¿estás dispuesto a morir en combate? No, mi coronel, yo quiero irme con mi mamá, ¿no? Entonces, si tú lo vuelves a leer en tu mente, te imaginas que el tono de voz, por ejemplo, del primer cuadro es un tono de mando, con autoridad, ¿no? Mientras que en el segundo caso todos contestan de forma unísona. Ahora, acá, ¿quién es el emisor? Vamos a ponerle este caso de acá el coronel, ¿ya? Vamos a poner el coronel. Ahí vamos a poner acá cuadro 1. ¿Ya? ¿Quién es el receptor? ¿El soldado o el batallón de soldados? Muy bien, el batallón de soldados. ¿Qué vamos a ponerle acá? Cuadro 2. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito habíamos dicho es la esencia del mensaje y vamos a ver 3 tipos, el expresivo, el persuasivo y el informativo. Para que tengas una idea, el propósito expresivo es la intención o el ánimo. ¿Qué crees que sea de acá? ¿Una intención o el ánimo? Claro, entonces podemos colocar acá, dar ánimo a los soldados, ¿no? Puede ser intención o puede ser ánimo, ¿ya? El propósito persuasivo indica convencer al receptor. Como el receptor es el batallón, ¿de qué los quiere convencer? Vamos a poner acá, convencer al batallón de pelear, podría ser en combate, ¿ya? Ahora, el propósito informativo es el tema en sí. ¿Cuál sería el tema? Combatir en la guerra. Podría ser uno de ellos, ¿no? Entonces mira cómo a partir de algunas imágenes podemos sacar los componentes básicos del análisis pragmático, ¿no? Y el cerebro, en este caso, analiza bajo varios aspectos, ¿ya? Entonces voy a colocarlo ahí. Ahí está. Vamos a ver un tercer ejemplo. Te hago recordar de que ninguno de estos ejercicios está en tu separata, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema, así que no estés volteando. Quiero que prestes atención en la pantalla porque a ti te voy a dejar otro tipo de ejercicios. Pasamos al siguiente cuadro. Si lo observas, dice lo siguiente. La música muere cuando compras CD piratas. No mates la cultura musical. No seas cómplice. Respeta los derechos del autor. Comprarlo es un delito. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué quiere dar a conocer este mensaje? ¿Será pues comercializar la música pirata, tomar conciencia de lo negativo, respetar los derechos del autor, denunciar un delito o financiar las producciones musicales piratas? Como vamos viendo acá cuando dice la música muere cuando compras un CD, es un mensaje que te dan. Entonces ese mensaje se supone que va a llegar a lo profundo de tu conciencia, ¿no es cierto? Por lo tanto la respuesta será la alternativa B, ¿ya? A ver, vamos a ver otro. No sé si lo puedes visualizar bien, pero acá hay un círculo que representa al planeta y una mano que lo está cogiendo. Entonces, imaginando esa mano que coge a nuestro planeta Tierra, ¿cuál crees que será el título idóneo para la imagen?
Una mano que domina el mundo, bueno, no expresa tanto lo que es el dominio, ¿no? La pequeñez del mundo tampoco. Un mundo para todos. Bueno, si fuera para todos, posiblemente, a ver, vamos a analizar. Si fuera una mano que domina el mundo, es probable de que el mundo se vería pequeño y quizá la mano le estaría aplastando, ¿no? Una mano que aplasta podría ser representar a algo que domina. La pequeñez del mundo podría ser una mano que coge al mundo, pero con dos dedos, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Imagínate coger una canica, algo así, ¿no? Un mundo para todos podría ser una imagen donde esté el planeta Tierra y hayan muchas personas, ¿no? De diferentes razas, por ejemplo. La fragilidad del mundo, pues de repente el planeta Tierra estuviera partido, roto, ¿no? Entonces, el título idóneo podría ser, o es, mejor dicho, el mundo en nuestras manos. Entonces te das cuenta cómo hemos analizado cada punto, pero en este análisis hemos utilizado mucho la mente, ¿ya? Pasamos al siguiente. Si puedes ver ahí lo que dice, nuestro problema es que siempre quieres tener la razón. ¿Qué observas en esa imagen? Ahí está, ¿no? Hay una persona que aparentemente está en su casa y está apuntando, si no me equivoco, es un televisor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tema principal? ¿Tecnología en discusión? No. Discusiones sin sentido. A ver, analicemos de nuevo. ¿Cómo empieza la frase? Dice, nuestro problema, es decir, que es un problema de a dos, ¿no? Entre el humano y el televisor o el aparato informático, ¿no? Algo que se da mucho. Tenemos lo siguiente. Dice, policía, esta gente quiere algo, pero ¿qué cosa puedes observar? A ver si puedes observar bien la imagen. Podemos ver a un señor que está con una bolsa inmensa de dinero, un señor rico, ¿no? Porque tiene un sombrero, está con un terno, ¿no? Excelente. Luego acá hay un grupo de personas que están manifestando. Dicen, nosotros solo queremos, dice, ¿no? Quieren su plata. Y acá hay un grupo de policías. ¿Cuál podría ser el propósito expresivo? ¿No? Podría ser la intención de obtener su dinero, ¿no? O la obtención de obtener dinero de repente, ¿no? Ya. En cuanto al persuasivo, convencer al receptor. ¿De qué quiere convencer esto? Podríamos colocar acá convencer de que los bancos, podremos, y ahorita hay problemas, ¿no? Que los bancos son abusivos, ¿no? Y es algo que se está dando justo ahorita, en plena pandemia. Informativo, ¿cuál sería el tema de esto? El abuso de los bancos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres propósitos. Bien. El último. Un amor daltónico es un tipo verde a ver, un amor daltónico es un tipo verde que a uno le parece un príncipe azul. Ay. ¿Qué circunstancias infieren el autor? A ver, ¿cuál es la circunstancia? ¿Será amor? No, no es amor, ¿no? Porque dice que a uno le parece, ¿no? Justamente acá está la clave. Si algo te parece, podrías estar equivocado, porque puede ser o no ser, ¿no? Entonces vemos que acá la circunstancia a la cual se infiere el autor es la equivocación, ¿no? Que dice, ¿no?
es un tipo que a uno le parece una cosa, pero en las finales resulta ser otra. Entonces vemos que hay una equivocación. Entonces, como puedes ver, ¿no? Dentro del análisis pragmático se ve, se cumplen los tres términos: sintaxis, semántica y pragmática. Sintaxis, el modo de ordenar las palabras, de combinar las expresiones; la semántica, cuando sabes el significado de las palabras; y finalmente la pragmática, cuando juntas, ¿no? el texto con un contexto. Entonces, ¿qué cosa me vas a hacer tú en el cuaderno? Profesora, ¿tengo que copiar todas estas lecturas? No, estos solamente son ejemplos, ¿ya? Ahora, si tú gustas sacarle foto y bueno, archivarlo, ya ese es un asunto personal. Pero yo te voy a dar a ti otras lecturas, ¿ya? ¿Qué cosa me vas a hacer tú? Me vas a hacer los siguientes esquemas. A ver, para esta clase entonces me vas a hacer los siguientes esquemas. Me vas a colocar la fecha, ya el 25 de agosto del 2020, y tenemos 4 esquemas para el día de hoy. El primero, que te habla sobre el análisis pragmático con sus elementos. En el segundo, que te habla sobre los dos tipos de análisis. En el tercero vamos a ver los elementos del análisis pragmático. Y finalmente los tipos de propósitos que se dan en los mensajes de análisis pragmático. Ahora, lo que puedes hacer si no lo quieres copiar es tomarle una foto, imprimirlo y pegarlo en tu cuaderno. ¿Por qué? Porque estos esquemas que tú ves acá es la nota de cuaderno, ¿ya? Recordemos nuevamente las indicaciones, que la revisión del cuaderno es el próximo martes 24, si no me equivoco. No, es el próximo martes, ya, vía correo electrónico, del cual van a salir 3 notas. La primera es la nota de cuaderno, el tema, copiar o imprimir los esquemas. Eso es tu nota de cuaderno. Segundo, sesión 15, desarrollar la separata. Eso es tu nota de tarea. Y tercero, la evaluación, que sería desarrollar la práctica. Esa es nota de práctica calificada, ¿ya? Entonces, hay muchos alumnos que solamente me están mandando la separata y la práctica. Entonces, en tema de cuaderno te estoy colocando 5 porque esto es lo que tiene que estar en el cuaderno, ¿ya? No te olvides que tienes una exposición conmigo de razonamiento verbal, así es que anda preparándola. Con todo esto, chicos, nos despedimos hasta la próxima clase. Que tengan muy buen día.